Bueno, ahora nuevamente, buenos días. Ahí se está conectando Vanessa también. Eh, Buenos días, Sati. Ella, Joana, Pepito. muy Sí. madrugadora. Ay, Llegué, sí, ya profe, es que estaba. por Zoom sí me ingreso rápido. Sí, llegué y ya estaba ella. Yo no pensé encontrarme a alguien tan temprano. Y en cambio por las otras plataformas soy la última. En serio. Bueno, les Y cuento. no, yo estaba haciendo que De tiempo buenas para noches. conectarme, para no ser la primera persona en ingresar. Ah, Bueno, les cuento que pues ustedes terminan ya su proceso la próxima semana, o sea, en la planeación nueva tienen ustedes hasta el 27, ¿es que es? Sí, hasta el próximo 27, programación de clases. Como ustedes ya deben de saber, me imagino que ya les comentaron, el plazo para la solicitud de habilitaciones se amplió, pues como estaba solamente hasta el 30, yo la semana pasada les decía, es que yo no entiendo, pues hasta el 30 y ustedes van a terminar pues el 27, pero ya se amplió, entonces pues ya hay como un poquito más de tranquilidad por ese lado. Igual yo no les voy a poner tareas, o sea, hoy no les voy a dejar tareas, ni, Uy, ¿sí? Ay, gracias. qué detalle, profe. No les voy a Gracias, poner. profe, gracias. Pues yo la semana pasada les dije que hoy vamos, pues les voy a compartir es sobre certificado y constancia, ¿cierto? Sí, señor. Que es pues terminando de ver la GTC. Entonces, pues vamos a ver eso. Igual pues yo lo relaciono en el informe de forma tal que quede bien, porque como se supone que ustedes están hoy y mañana, pues, pero primero, pues ustedes están llenos de trabajo, me imagino. Ya terminando semestre, terminando el programa de formación, porque pues ya ustedes están terminando esto. Entonces, sí, traté pues de organizarlo así. Pues igual ustedes van muy al día, solamente tengo pendiente el envío como de 2 personas el acta, no más. Ya el resto todos enviaron, ya les califiqué, ya pueden mirar en su Q10 que ahí están las observaciones que les hice. Del certificado y del memorando y la circular. Entonces, pues ahí para que ustedes revisen, miren, pero pues no es que tengan que volverme a enviar pues los que igual aprobaron la evidencia, ¿sí? Pues la idea es que ustedes entiendan un poquito, comprendan y les sirva la guía. Como les hablaba la semana pasada, no en todas las empresas usan la GTC 185. De hecho, hay unas que están trabajando con normas anteriores. ¿Sí? Muchas están trabajando con NTCs antiguas, ¿sí? Que ya de pronto han ido perdiendo su vigencia, pero muchas empresas las conservan. Y sobre todo si son empresas certificadas en gestión de calidad que tienen sus formatos normalizados. Entonces, pues ellos lo manejan. Sin embargo, pues en este módulo, pues estamos viendo la aplicación de esa norma en específico, o más bien de esa guía que es la recopilación de varias normas. Profe, qué pena interrumpir. Dime. Es que Vane me dice que no le da el link, no la deja ingresar. No, ya, Dani, gracias. Es que mira que el Ah, internet está muy lento. Está todo bueno. lento por acá. Gracias. Sí, es el internet que se pone molesto y no deja ingresar a veces me pasa así. Bueno, entonces, pues hoy vamos a estar viendo certificado y constancia y pues ya el tiempo que les quede para que mediten, para que terminen de hacer sus tareas, sus cosas y la próxima semana pues ya nos vemos, les explico un poquito sobre el tema de informes y ya terminaríamos, ¿sí? La próxima semana ya estaríamos terminando, o sea que el encuentro es simplemente para darles algunas orientaciones sobre la elaboración de los informes y ya no más. ¿Listo? Es con ustedes súper bien porque pues ya la mayoría de evidencias está. Por ahí de pronto sí tengo a alguien pendiente con una evidencia que le quedó por debajo de 70, para que por favor me envíe la corrección al correo electrónico de esa evidencia. Entonces revisen bien su Q10, miren bien en el envío de actividades que ahí les aparece las observaciones que yo les pongo y les aparece la valoración que yo le doy a cada una de esas actividades, ¿sí? Entonces revisen bien eso. Voy a estarles compartiendo pantalla.
para mirar entonces la GTC. Certificados y constancias. Entonces, bueno, aquí podemos confundirnos un poco, ¿sí? Porque son muy similares. Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias en la expedición de certificados y en la expedición de constancias. Entonces, primero vamos a ver el certificado. Entonces, el certificado es un documento de carácter probatorio, puede ser público, puede ser privado, este documento es más formal que la constancia, ¿sí? Y generalmente requiere de algún tipo, digamos, de formalidad, ¿sí? De formalidad porque pues puede ser validado a través de diferentes personas. Por ejemplo, cuando yo voy a una notaría y yo pido digamos, un registro civil de nacimiento. Ese registro civil va acompañado por una firma, que es la firma del notario, que está certificando, valga la redundancia, que ese documento es auténtico, ¿sí? O sea, que se hace a través de un hecho o un acto solemne. Entonces, no necesariamente pues tienen que ser solo los certificados que se expiden en notarías, sino, por ejemplo, las instituciones de educación. Cuando yo necesito, por ejemplo, certificar, digamos, yo terminé mis estudios en X lugar y yo no necesito Profe, una... me permite un momentico, ya regreso, qué pena. Listo, dale. Yo no necesito una constancia, sino un certificado cuando yo voy a pedir que las calificaciones obtenidas durante los periodos académicos. Por ejemplo, esto es muy común que lo pidan cuando las personas están participando de un concurso de méritos en una entidad pública, por ejemplo, en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, les piden que deben llevar un certificado de calificaciones de los semestres o del último semestre cursado si está en la universidad o si estaba en el colegio, del colegio. Ese certificado sí debe de ir con todas las firmas respectivas de la dirección o del rector, con sus sellos, ¿sí? Es un documento que va hacia afuera, que tiene que tener un carácter solemne. Entonces, dice que con base en el hecho o acto que se aprueba, pueden emitirse certificados de, como les decía, las calificaciones obtenidas dentro de periodos académicos, de registro civil o registros de nacimiento, de bautizo o certificados de defunción, de becas, de donaciones, de exenciones, créditos, de paz y salvo, de resultados médicos y documentos de identidad. Por ejemplo, cuando una empresa, pues en la parte contable, digamos, en el año les hacen unas retenciones, ¿sí? Por concepto de retención en la fuente, como se llama, que eso es un anticipo a la declaración de renta. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas solicitan a las empresas que le retuvieron durante el periodo, o sea, que es el año, el certificado de retención en la fuente. Eso, o cuando hay una exención de algún tipo tributario, se debe dar un certificado. O cuando, por ejemplo, yo estoy a paz y salvo en una entidad financiera, me emiten un certificado de paz y salvo porque ya no debo nada, o en alguna institución. Entonces, esos son certificados. Mientras que las constancias, aunque también son un documento de carácter probatorio, no requiere solemnidad, ¿sí? Puede ser personal. Por ejemplo, cuando un amigo me dice, es que mira, que necesito que me regales una carta que conste que me conoces, ¿sí? Que eso es, digamos, de tipo personal. Sin embargo, cuando estamos dentro de una empresa, podemos encontrar constancias por el tiempo de servicio. Entonces, yo voy a decir, es que yo trabajé en tal lugar.
me dicen, listo, yo necesito que una constancia donde diga que usted trabajó y por cuánto tiempo trabajó en tal sitio, o que usted está trabajando en tal sitio, entonces el tiempo de servicio en esa empresa, la experiencia. Entonces, el señor fulano de tal, identificado con cédula de ciudadanía, número, trabaja en esta empresa desempeñando el cargo de tal, ¿sí? Devengando un salario, eso es una constancia, porque ahí le está diciendo cuál es su salario, por ejemplo, cuando yo voy a ir a solicitar un crédito. Entonces, cuando voy a solicitar un crédito, yo tengo que llevar una constancia de la jornada laboral, de cumplimiento de comisiones y de comportamiento del trabajador. Como les decía yo ahorita, que eso lo puede hacer tanto la empresa como un familiar, un amigo. Dice que esa persona se caracteriza por su responsabilidad, por el cumplimiento de sus funciones, eso es del comportamiento del trabajador. Entonces, son dos documentos diferentes, pero generalmente se confunden mucho. Las personas los confunden demasiado. Pero miren que aquí en la GTC, pues especifica realmente para qué se debe utilizar cada uno de esos documentos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Pues hasta el momento no, profe, pero creo que es anticipada. En las certificaciones, en la parte inferior como de despedida, siempre dicen, la presente solicitud se expide a solicitud del, Del bueno, es que interesado. o sea, se puede decir del interesado, lo que pasa es que ahí en la norma vi que decía, vimos que decía, era que se pone específicamente para qué trámite es que le está solicitando esa certificación. O sea, se expide, por ejemplo, Bueno, con fines notariales o para diligencias notariales o algo así fue lo que vi. Pero, por ejemplo, en la empresa, cuando uno no especifica el trámite, simplemente lo solicita, le ponen a uno, se expide a solicitud del interesado, ¿cómo es que le ponen? Para los fines que considere necesarios o algo así. sí, es que también lo hacen. De hecho, cuando Sí, uno se puede expide así, una, pues es válido, tiene sí, que tener siempre no, sí se el puede. fin. De hecho, también uno dice, o para trámites personales, ¿sí? Pero siempre lo Ah, dije, ya. si ustedes miran en las páginas de los bancos, hoy en día uno ya no tiene que desplazarse hasta el banco a solicitar un certificado de la cuenta, sino Sí, que uno, exactamente eso era lo que iba a decir yo, profe, qué pena. Que cuando uno va a pedir un certificado en línea, por ejemplo en mi caso de vivienda, hay dos opciones que uno puede poner para qué lo necesita y general, sin necesidad de especificar. exacto, exacto, claro. Es válido porque pues yo puedo expedir mi certificado, guardarlo y utilizarlo para varios fines, para no tener que estar, y eso que por lo menos ya ahora hay la opción de hacerlo de esa manera, a través de internet, porque antes era muy, muy complejo uno tenerse que desplazar hasta la entidad bancaria por cada una de las diligencias solicitar un certificado, y eso era para ellos, pues, digamos, entre comillas, una pérdida de tiempo, ¿sí? Porque si una persona necesitaba hacer varias diligencias y tenía que ir a sacar varios, entonces todo el tiempo que requería eso. Pero sí, o sea, es válido, pero sí debe decir, ahorita que miremos bien en el ejemplo, ahí debe especificar. Las características de redacción y de presentación, pues como ustedes, los que ya lo leyeron, se dieron cuenta que son muy similares a las características de la carta y del mismo memorando y circular que vimos la semana pasada. Siempre redactar de forma clara, precisa, concreta, ¿sí? Usar tratamiento impersonal, respetuoso, o sea, usar un lenguaje muy técnico, emplear un estilo gramatical natural, sencillo, no usar palabras rebuscadas, ser muy, muy, muy concisos en la información que se esté transmitiendo y utilizar los formatos de cada organización. Entonces, mire que la misma GTC lo dice, ¿sí? Se presenta, digamos, a nivel general, de manera general, el formato cómo debe quedar, pero igual uno debe sujetarse a las indicaciones o a los formatos normalizados que tenga cada entidad.
se debe distribuir el texto de acuerdo con su extensión. Entonces, no dejar todo apiñado, sí, sino usar muy bien las interlíneas, distribuir en toda la hoja el documento, como lo hemos venido haciendo, como se trabajó con las cartas, con los memorandos, ¿sí? Suministrar la información de forma personalizada y expedir siempre en original. Esos documentos siempre deben ir en original. Nosotros no podemos, como a veces hacen con las cartas, que la carta se expide el original y una copia, y en la copia pueden, digamos, expedirla. Incluso en muchas empresas lo ponen hasta en papel reciclable, las cartas. Pero ese tipo de documentos, ¿sí? Que es un documento que va hacia otras entidades o afuera, hay que cuidarse uno mucho y siempre expedir en original. Las partes, bueno, vamos a adelantarnos. Aquí están los ejemplos de cómo en cada una de las partes podemos colocar, pero pues sí voy a desplazarme hasta el ejemplo como tal, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo una constancia. Dice que hay una interlínea libre después de la margen. Aquí, aunque no aparezca la zona 1, si es un documento que va hacia afuera, sí debe llevar, y además que cuando son formatos normalizados, llevan acá la identificación, sí, con el logo, llevan el número de documento, la fecha, la versión, si tiene, bueno, aquí página 1 de 1, número de páginas, ¿cierto? El código es opcional en este caso, la ciudad y la fecha pues sí van, se dejan 4 o 5 interlíneas libres y centrado en negrita el cargo de la persona que está dando la constancia, ¿sí? O entregando la constancia, o que está haciendo constar. Entonces no es, por ejemplo, estaba viendo en algunos que me hicieron unos documentos hace unos días y me colocaban, por ejemplo, la empresa tal. Entonces no es la empresa tal, es el cargo de la persona, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la gerenta de relaciones o el jefe de ventas o el coordinador de talento humano o el gerente o el presidente o el rector o el director, bueno. Profe, eso por ejemplo de las constancias y los certificados, eso es algo que mucha gente no tiene en claro. Por ejemplo, pues a mí que me tocó estar en secretaría académica en el colegio de Frisbee, siempre habían problemas porque a principio de año había mucha gente que llegaba como, buenas, es que necesito un certificado. Y claro, nosotros se los hacíamos y cuando menos pensaban era que volvían y decían, no, este no era el papel, no sé qué, y sobre todo porque era como para reclamar el subsidio de Confamiliar. Claro. Entonces siempre llegaban como, no, ese no era el papel, ustedes se equivocaron, y viendo que ellos eran precisamente los que pedían el certificado y en sí era Exacto, era constancia. una constancia, claro. El estudiante fulano de tal se encuentra matriculado en la institución, ¿sí? Es una constancia. Está el director o el coordinador haciendo constar que el estudiante está matriculado en el plantel educativo. Entonces, Por ese eso es, es bueno Profe, entonces saber cuál, o sea, para qué tipo de cosa es que se va a utilizar el documento para uno ya poder decir si es certificado o es una constancia. Pues pienso sí, yo. claro. profe, y en ese caso, perdón, ¿no se podría hacer una constancia certificada? Quiere decir que cumpla, que sea un solo documento que cumpla las dos funciones, o eso no está creado. No. Es que yo soy muy, o sea, mi imaginación vuela. No, pues o hay constancia o hay certificado, como lo viste ahí, aquí en la explicación de la GTC. O sea, el certificado es, por ejemplo, yo necesito un certificado que diga que estudié en tal institución, ¿sí? Y voy a tener, pues, digamos que me den la certificación de las notas que obtuve durante el tiempo que estuve allá. Eso sí es un certificado. Ese sí es un certificado. Pero no, que se pueda combinar, no.
Hasta ahora, pues lo que dice la norma es así. O hay constancia o hay certificado. Siempre tengan en cuenta. Voy a hablar con los de la Centrado. norma. Es igual Profe, porque- otra cosa, no sé, a mí me ardieron los ojos cuando leí eso. Y María de los Ángeles se está riendo, es por eso. La gerenta, no es la gerente. Ay, Eso no sé, eso me es, suena tan feo. sí, o lo Es ve que uno se como tan supone que feo. por gramatical, por el género, pues digo yo. Pero eso sí se vio horrible, profe. No, y hoy en día se Y entonces, encuentra ¿cuál uno sería mi con, encabezado? yo no le colocaría la gerenta tampoco. Yo le colocaría la gerente de relaciones industriales. Pero es mi percepción. Vea, hoy en día con el tema de la inclusión y con el tema, pues uno se encuentra una cantidad de palabras y de hecho ya varias las están acotando dentro de la Real Academia de la Lengua Española, pero uno como que no le cuadran todavía. Eso todavía no le cuadra a uno en la mente, yo creo. Aiga, es una que ya están aprobando. No, me muero. Eso me parece terrible. Me parece terrible. Pero bueno. Pero lo que pasa es que ellos van viendo por el mismo uso que se le da a la palabra, que se va volviendo Pero algo eso tan no es un común. uso, profe, eso es un abuso. No, es que de hecho está dentro de los vulgarismos. No, ¿cuál vulgarismo? Es un barbarismo. Ese atropello al idioma, pero bueno. Bueno, sigamos aquí. Como ustedes ven, está centrado, hace constar y en negrita, con 2 puntos. Siempre que van a iniciar una constancia o un certificado, deben iniciar con la palabra que. ¿Sí? Siempre inicia aquí. Hace constar o certifica que. En este caso, la ingeniera Doris Buitrago, uno puede decir la señora Doris Buitrago, el señor fulanito de tal, identificada con cédula de ciudadanía número ta. En este caso, la constancia dice que trabaja en esta empresa desde el 10 de julio y desempeña el cargo de asistente de talento humano. Como decían ahorita, dice para qué se expide. Esta constancia se expide para trámite de visa en el consulado o esta constancia se expide a solicitud del interesado para trámites personales. Puede también colocarle uno, ¿sí? Aquí se coloca solo en mayúscula el nombre del firmante y se deja el espacio para la firma. ¿Por qué solo el nombre del firmante? Porque aquí ya está el cargo, ¿ves? La señora gerenta. Ahí ya está el cargo, entonces solo el firmante y el transcriptor, si hay redactor, bueno, listo. Iría solo hasta ahí. Muy sencilla, ¿cierto? La cosa es identificar en qué casos se elabora constancia y en qué casos se elabora certificado. Porque están en el mismo punto, yo les había colocado es que punto 10 y 11 realmente es el mismo punto, es el punto 10, porque el 11 es hoja de vida corporativa y eso no lo vamos a ver. Es en el punto 10. Ustedes ven acá, la estructura es igual. Aquí en este caso está usando un estilo bloque, ¿sí? Pero ustedes pueden usar, como en el caso anterior, un estilo bloque extremo para la elaboración de este documento, en este caso, que identifica el bloque extremo, que la ciudad, la fecha y el firmante están todos alineados a la izquierda. Mientras que en este, desde la mitad hacia el centro está el código, la fecha, la ciudad y el firmante, ¿sí? En este caso es igual, se pone el cargo de la persona y ya no va a hacer constar, sino certifica. Inicia igual que, ¿sí? Mire lo que yo les decía, en el caso de retención en la fuente. Esto ya requiere un acto solemne. ¿Por qué? Igual, esto, digamos, da fe ante una entidad como la DIAN, perdón, sí, claro, porque igual la DIAN está pendiente pues del tema contable, pero cuando uno presenta, por ejemplo, la declaración de renta, que se hacen los descuentos respectivos porque ya le retuvieron, entonces se debe tener en cuenta estos certificados que emitieron las empresas.
Entonces, mire acá, este certificado se expide para transacción bancaria, no necesariamente para transacción bancaria, sino este certificado se expide para efectos de, ¿de qué? De declaración en la renta, puede ser, o a solicitud del interesado. También lo dice, en muchas empresas pues se ve de esa manera. Entonces, básicamente, ese es el certificado. Muy sencillo, ¿cierto? Está sencillo. Sí, profe, es Sí. sencillo. Lo único complicado era lo que decíamos ahora, identificar bien cuál es la finalidad del documento para poder identificar si es un certificado o es una constancia. Exacto. Eso es. Y en eso es que muchos se equivocan. Porque como les decía, son tan pequeñas las diferencias, se parecen tanto a los dos documentos que la gente siempre los confunde. Es muy común que los confundan. Entonces es básicamente eso. La próxima semana vamos a estar, ¿qué? Vamos a estar dándole una revisadita y una explicación, pues les voy a explicar sobre los informes. ¿Ustedes qué van a hacer? Denle una leída al tema de las actas, ¿sí? Denle una leída para que ustedes conozcan cuándo se hacen las actas, el tipo de actas que existe. Y la próxima semana hacemos una socialización de esas actas, pequeñita, como para aclarar dudas que ustedes tengan. Y vamos a mirar los aspectos generales de los informes y les voy a explicar el resumen ejecutivo, que es el más sencillo que hay. Y pues es muy útil para el día que ustedes tengan que presentar algún tipo de informe en la empresa. ¿Listo? ¿Estamos entonces? Sí, profe. Ah, bueno, no está difícil, ¿cierto? Sí, Solamente profe, dar muchas una gracias. leidita, Profe, solo una gracias. leidita. Ajá. Bueno, listo. Bueno, señora, Entonces, muchas gracias. a ustedes. Entonces quedo pendiente de que revisen bien y que si alguien tiene, por favor, una duda o en alguna evidencia de los que pronto les quedó muy bajito, que por favor me escriban a mi WhatsApp. Ustedes saben que Andrés tiene mi número, entonces me pueden escribir. Bueno. Listo, entonces, así quedamos. Que les termine de ir muy bien hoy. Y Muchas todo el gracias. fin de semana. Y nos vemos, Dios mediante, Muchas la gracias, próxima profe. semana. A ustedes Bueno, por su señora, disposición. muchas Profe, gracias. muchas Profe, gracias. espéreme un segundito. Me repite, ¿cierto que lo que quedó entonces para leer es lo de las actas? Sí, ese es el punto Tema de actas. 8. Ese es el punto 8 de la GTC. Ah, bueno, listo. Actas. Muchas gracias. Listo, bueno, pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un Gracias, abrazo. profe.